Tiene el derecho de palabra el diputado Sergio Vergara. Muy buenas tardes, colegas diputados, directiva de la Asamblea Nacional, pueblo de Venezuela. Una vez más nos sorprende cómo los diputados de la bancada del gobierno, la bancada de La Plata, se refieren a las reformas que esta Asamblea Nacional empieza a motorizar para restituir el orden constitucional en Venezuela. Un orden constitucional que claramente establece la potestad de esta Asamblea Nacional no solo de legislar, sino de ejercer control sobre instituciones como el Banco Central de Venezuela. Una institución que durante los últimos años ha sido golpeada por un gobierno que le ha robado su autonomía, que ha convertido esa institución en un simple ejecutor de sus políticas fracasadas. Unas políticas que no nos permitieron a nosotros aprobar un decreto de emergencia en virtud de que lo único que se buscaba allí era mayor discrecionalidad del gobierno nacional para seguir socavando la economía y el bolsillo de todos los venezolanos. Nosotros celebramos que esta Asamblea Nacional tenga la claridad para abordar de manera simultánea los temas que interesan a los venezolanos y que, tal como lo dijimos en la campaña electoral, nosotros vamos a abordar la reinstitucionalización del país, que es la que va a permitir que verdaderamente nosotros regresemos a ese marco legal constitucional que está previsto por una constitución que ustedes dicen defender, pero que en ningún momento atienden cada uno de los preceptos y de los estatutos que allí están establecidos. El objetivo de esta reforma no es otro que devolver la institucionalidad, el carácter autónomo de una institución que debe resguardar, salvaguardar la integridad de la unidad monetaria, de nuestro Bolívar, para lo cual no se necesita ser ningún experto económico, porque cada uno de nuestros compatriotas venezolanos sienten el golpe al bolsillo cada semana, cuando acuden por terminal de cédula al mercado y cada día le alcanza menos el dinero que llevan al supermercado. El 30 de diciembre, el presidente Maduro, instado por esta Asamblea Nacional o por la anterior Asamblea Nacional que le otorgó poderes extraordinarios, estableció esta reforma que mutilaba todas las atribuciones que están establecidas para la Asamblea Nacional y que le permitía a la Asamblea Nacional involucrarse en el seguimiento y control, en la designación y en la remoción de funcionarios del directorio del Banco Central de Venezuela. Asimismo, le impedía o le otorgaba algunas otras atribuciones para que el Banco Central no suministre las cifras a las cuales está obligada, porque el derecho a la información es también un derecho humano, consagrado así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque le importa a los venezolanos que esas cifras que debe dar el Banco Central de Venezuela, como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, incidan directamente en lo que es cada una de las acciones que ejecuta dentro de la economía venezolana y que permitiría en este momento, cuando ni siquiera hemos podido calcular la unidad tributaria, porque tal como lo establece el Código Orgánico Tributario, debe ser a través de la publicación que hace el Banco Central y de este Índice Nacional de Precios al Consumidor, como el CENIAT y la Comisión de Finanzas establezcan de forma definitiva el monto por el cual se alimentario de los trabajadores que hoy celebramos también
que estemos extendiendo ese beneficio para los pensionados y jubilados. La falta de claridad, la opacidad con la que pretenden seguir manteniendo la discrecionalidad del Banco Central de Venezuela para no permitir que se publiquen las cifras, para que se mantengan a escondidas, para que sirvan solo a los intereses de una política monetaria equivocada que el gobierno nacional viene ejerciendo, es algo contra lo que nosotros nos rebelamos en el sentido de impedir que se sigan estableciendo este tipo de políticas y que ese directorio, que ha demostrado ser un directorio fracasado, porque no ha cumplido con los objetivos de que esa política monetaria permita que verdaderamente se respalde o que se garantice el valor de la moneda, ni que se permita o se impida que la inflación se desborde, nosotros definitivamente creemos que es una directiva que tiene que salir, que se tiene que ir, al igual que este gobierno nacional que fracasó en su intento por consolidar una revolución que día a día ha demostrado lo ineficiente, corrupta e inmoral que es. Lo mismo sucede en el Banco Central y respaldamos el proyecto que se presenta por parte de la bancada de la Unidad para la reforma de este estatuto, de esta ley del Banco Central de Venezuela que permita reintegrarle la autonomía necesaria y que le dé a los venezolanos verdadera claridad sobre el debate público que debemos dar sobre estos temas. Muchísimas gracias.